Buenas tardes, señores. ¿Se escucha bien el audio? Ingeniero, buenas tardes, sí se le escucha. Muy bien. Disculpen la tardanza unos minutos. Vamos a proseguir eh, con ustedes. Voy a compartir pantalla. Entramos al Moodle por si acaso y vamos a seguir. Ya habíamos obtenido el circuito L invertida, ¿no es cierto? Para pasar del circuito al L invertida necesitábamos conocer el factor de corrección C1. ¿Se acuerdan que salió un número complejo, ¿no? 1 más Z1 sobre ZM. Pero luego demostramos de que según estadísticas, según diseños, ya durante muchos años, se ha eh, demostrado que el C1 complejo es suficiente eh, asumir la parte real nada más, ¿no? La parte real. Entonces, de 1 más Z1 sobre ZM se convierte en 1 más X1 sobre XUM, o sea, del circuito eh, del circuito T, ¿no? Los parámetros que conocemos, X1, XM, etc. Y luego, multiplicando el R1 por C1, nos resulta R mayúscula sub 1, X1 mayúscula, C1 por X1. Todos estos parámetros que figuran a la derecha son del circuito eh, T equivalente, ¿no? Y los cuales en los dos casos primeros, R1, X1, R2' y X2', hay que multiplicarnos por, en el caso del R sub 2 del circuito rotórico, por C1 al cuadrado, ¿no? Y del estator por C1 nada más. Mientras que la rama magnetizante es la suma de R1 más R sub M del circuito T equivalente, o hay que multiplicarlo C1 por R sub M. Lo mismo para X sub M mayúscula, X sub 1 más X sub M, o multiplicado C1 por X sub M. Bien, entonces ya tenemos esto. Ahora tenemos el circuito T también. Veamos cómo en forma práctica, experimentalmente, cómo se obtiene el circuito equivalente. Por supuesto, el circuito T primero, ¿no? Ese es el que se obtiene. Luego ya, conociendo los parámetros, se halla el C1 y se pasa al circuito L invertido. Al igual que en el transformador. Acuérdense cuáles eran los pasos para poder obtener experimentalmente datos con los cuales se podía obtener el circuito equivalente, los parámetros, ¿no? Del circuito equivalente. Entonces acá está, ¿ve? Determinación de parámetros a partir de las pruebas de vacío y cortocircuito. Dice los parámetros del circuito equivalente que sirven para pronosticar el comportamiento de un motor de inducción trifásico se pueden obtener durante el diseño electromagnético de un nuevo motor. Antes de construirse, como les había mencionado ya, los diseñadores ya tienen eh, el circuito magnético, el circuito eléctrico, el circuito de refrigeración, el sistema mecánico, todo lo tienen ya diseñado. Entonces, en dibujos, ¿no? Eh, y pueden conocer, al conocer los devanados, tipo de devanado, conocen la longitud del núcleo ferromagnético, conocen la saliencia que puede haber en las cabezas de bobina, en los extremos, ¿no? Y pueden calcular la longitud media de las espiras, ¿no? Y calcular la sección del conductor según la corriente que va a circular, la potencia del motor, etcétera, y hayan prácticamente antes de construirse ya conocen todos los parámetros del circuito equivalente, todos los parámetros. Eh, También pueden calcular el C1, el factor de corrección, y pasar al circuito L. Y todavía no está construido y ya tienen el circuito equivalente con el cual pueden simular la operación de la máquina.
¿no? Y en base a esa simulación que hacen con el circuito equivalente, van ajustando los parámetros óptimos y al final sale el diseño óptimo y lo mandan a construir, ¿no? Es una forma, ¿no es cierto? Antes de construirse. Pero una vez que ya está construido la máquina, eh, para chequeos de rutina, mantenimiento preventivo, suele hacerse estos, estos ensayos. Son importantes. Además, cuando se manda a reparar un motor, es indispensable que se haga estos ensayos para determinar sus parámetros reales, nuevos, ¿no? Entonces, en eso nos vamos a abocar, ¿no? Los datos a obtenerse en las pruebas deben ser resistencia del devanado estatórico, R, R mayúscula, ¿no? Resistencia medida en ohmios en los terminales del estator, en los terminales del estator. Es decir, es importante también ya tener en el estator, ya sabemos que siempre va a ser trifásico, ¿no? Puede estar en estrella o puede estar en delta. Ahí está, ¿no? Puede estar en estrella o puede estar en delta. Entonces, esta R es medido aquí. Ohmios igual a R. Ahí está medido, ¿no? Por supuesto, con el circuito, con los bornes abiertos de esa manera. Y lo mismo acá, ¿no? Si tenemos en conexión delta igual a R. Hay que considerar nomás qué tipo de conexión es. Listo. Y las resistencias propias del devanado de cada fase, el R1, ¿se acuerdan? El R1, el RC1 es esto, ¿no? R1, RC1, RC1. Aquí también, RC1, RC1 y RC1. Entonces es importante eso, ¿no? A simple vista podemos darnos cuenta de aquí de que si que necesitamos saber la resistencia por fase, conociendo esta resistencia, inmediatamente acá nos damos cuenta, ¿no? Que es R1, R sub 1 minúscula va a ser igual a R medios, ¿correcto? Porque esto está en el aire. Entonces se están midiendo estas dos bobinas o estas dos fases en serie. Entonces nos interesa uno entre dos. Muy fácil, ¿no? Ahora aquí sí hay que de repente plantear, pero entonces decimos acá que R1 debe ser R entre 2. Y aquí debe ser R1 3 medios de R, ¿no? Acá tienen, primero lo calculan el equivalente de esto que está en paralelo y luego en serie, ¿no? ¿No es cierto? Luego en serie. No, perdón. Claro, está bien. Eso que está en paralelo, eh, calculan y luego eso mismo está en paralelo con esto, ¿no? El equivalente de esto está en paralelo con este de acá. Entonces, calculan y les va a salir 3 medios R. ¿Ya? Entonces, eso es imprescindible, medir esa resistencia. Ahora, esa resistencia puede estar medido a una temperatura X, ¿no? A una temperatura X. Entonces, si es que necesitamos saber si el motor está sin operar, necesitamos saber el- la temperatura ambiente, la temperatura ambiente, ¿no? Que puede estar entre 16 a 22 grados más o menos, ¿no? Centígrados, ¿no es cierto? 16 a 22 grados. Necesitamos saber eso, porque
el R1, el R1 que se toma en cuenta en el circuito equivalente debe ser la resistencia por fase corregida por temperatura, Entonces, a la temperatura de operación. Vamos a asumir una temperatura de operación solamente O vamos a poner. Una temperatura de operación o caliente, ¿no es cierto? Este ambiente es frío y operación es caliente. Aproximadamente 75 grados centígrados. Por lo tanto, si medimos esto, tenemos que acompañar la temperatura ambiente a la cual estamos midiendo. Luego, recién corregimos, ¿no? Corregimos el R1. El R1 vendría a ser para la estrella, ¿no? Para la estrella vendría a ser eh, R entre 2 multiplicado por un factor de corrección por temperatura, que sería 235 más temperatura de operación sobre 235 más temperatura ambiente. ¿Correcto? Ahí está. ¿No? Y esto aproximadamente sale alrededor de 1.2, ¿no? Un rango. Entonces, de esa manera, entonces R1 que debe incluirse en el circuito equivalente debe ser la resistencia ómica del devanado por fase corregida por temperatura, de esta manera. ¿Ya? Esto es para el cobre, ¿no? Si fuera para el aluminio, sería 245. 245 y 245. Este es aluminio, ¿no? El de arriba es aluminio. ¿No? Normalmente el estator tiene un devanado de cobre, así que está por demás, ¿no? Bien, prueba de vacío. ¿Qué cosa es la prueba de vacío? Así como en el transformador, ¿se acuerdan? La prueba de vacío es con el circuito secundario abierto, ¿no es cierto? De la misma manera, acuérdense de que acuérdense del circuito equivalente T para que sea un motor en vacío, debe estar abierto el circuito secundario, ¿correcto? Porque S tiende a cero, ¿no es cierto? S tiende a cero. Entonces tendríamos esto, ¿no? Perdón, no es 1 menos S sobre S por R2'. Esto es X2', X1, R1, RM y XM, ¿no? Por supuesto, acá tenemos S1, por acá S2', S1, acá tenemos la corriente S2', la corriente magnetizante y la corriente que consume el motor por fase, ¿no? Del líder, del estator en este caso. Entonces, cuando decimos vacío y lo comprobamos en la prueba de vacío en el laboratorio,
lo podemos comprobar cuando está trabajando en vacío, la velocidad va a ser casi la del rotor, ¿no? Podemos medir la del rotor con un tacómetro y vamos a percatarnos de que esa velocidad va a ser casi igual a la velocidad del campo. Entonces asumimos de que es igual un vacío ideal y ese se hace cero. Entonces se abre este circuito, ¿no? Se hace infinito. Y ahí está. Esa es la prueba de vacío que corresponde al transformador. De la misma manera, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, dice uno, medición de la resistencia ómica por fase del estator se efectuará utilizando un puente. Normalmente debe ser así. Podemos medirlo con un multímetro, ¿no? Se puede hacer, porque está en continuo también, se le está aplicando, pero no es tan exacto. Entonces, para tener una resistencia exacta hay que hacerlo con un puente o con una fuente DC, ¿no? Especialmente se hace una fuente de una batería, por ejemplo, de 12 o de 24 voltios y se alimenta al devanado por acá, ¿no es cierto? Aquí estaría la fuente, ¿no? De 24 o 12 voltios y se mide la corriente que va a circular, ¿no es cierto? Y la tensión. Por la ley de Ohm hallamos R. De esa manera es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el multímetro normalmente causa ciertos errores de medición, sobre todo si las resistencias son pequeñas, ¿no? Bien, entonces antes de esto, la prueba de vacío, ¿no? Con el secundario abierto. ¿Qué cosa medimos nosotros? B sub 0, I sub 0 y P sub 0, que son la potencia total consumida en vacío desde la red por el motor, la corriente de línea que está consumiendo el motor y la corriente entre líneas en los bornes del motor, ¿no? En los bornes del motor. Por supuesto que para calcular los parámetros, estas mediciones deben corresponder a la tensión nominal, ¿no? Ya habíamos indicado anteriormente, pero vamos a explicarlo nuevamente, ¿no? Debe estar a tensión nominal. Si es que hay un juego de valores, aparte del nominal, esos valores se utilizan para separación de pérdidas, ¿se acuerdan? Pérdidas magnéticas y pérdidas mecánicas. Entonces, luego la prueba de cortocircuito. ¿Qué cosas hacían ustedes en la prueba de cortocircuito en el transformador? Cerraban el circuito secundario, ¿no? O el circuito, alimentaban un circuito y el otro circuito lo cerraban, ¿correcto? Desde aquí, eh, ¿cómo se hace en la máquina giratoria? Bajo el concepto de cortocircuito. ¿Qué cosa es un cortocircuito? Es un cierre, un contacto directo, ¿no? Entre dos bornes, ¿no es cierto? Y ahí la tensión tiende a cero y la corriente se dispara, ¿correcto? Entonces, hay que tener mucho cuidado, así como en el transformador, en la prueba de cortocircuito, eh, tenían que tener una tensión reducida para hacer el cortocircuito, porque si lo hacían a tensión nominal, esa corriente se disparaba muchas veces, ¿no? Entonces, a tensión reducida se hace. Prueba de cortocircuito. Eh, ¿Cómo se simula en el motor? Se frena el motor, o sea, es como si le aplicáramos una carga infinita al eje, de tal manera que el rotor nunca se va a mover, ¿no? Eh, y ya sabemos que cuando el rotor está parado y conectamos a la tensión nominal, si es que no tiene freno y es
de jaula de ardilla o rotor cortocircuitado, inmediatamente arranca, ¿no? Pero en el momento de cerrar la llave, la corriente se dispara 6, 7, hasta 10 veces, ¿no? Pero es por fracciones de segundo. Se acelera, baja la corriente, ¿no es cierto? Acá tenemos, vamos a acordar, tenemos la característica electromecánica del torque y la corriente. Acá S, acá es 1 y acá ocurre, la característica mecánica del torque puede ser esto, la corriente puede ser esto, ¿no es cierto? Como ya sabemos. Entonces acá está, en estos puntos ocurre el torque de arranque y acá, hasta acá, es la corriente de arranque, ¿no? La corriente de arranque. Entonces, cuando está parado, entonces conectamos a la tensión nominal una corriente grande. Se acelera la máquina y va bajando la corriente hasta encontrar una intersección con la característica, por ejemplo, de esta carga, ¿no? De esta carga. El punto de operación será ahí será el torque nominal y la corriente nominal será acá. Ahí será la corriente nominal y esto será el S nominal. S nominal, acá es cero, ¿no? Entonces, pero como queremos simular el cortocircuito, entonces nosotros lo que hacemos es bloquear el rotor. Especialmente le aplicamos un freno de tal manera que no se va a mover el motor. Entonces, imagínense si nunca se va a mover el motor porque está asegurado y le aplicamos la tensión nominal, esta corriente de arranque efectivamente va a pasar, pero pasa 2 segundos y se quema, se puede quemar el motor inmediatamente, si no arranca, ¿no? Entonces, por eso, la tensión B sub C debe ser, la tensión aplicada a los bornes del motor debe ser reducida, de tal manera que la corriente inicial cuando se conecte no sobrepase la nominal, no debe sobrepasar. Entonces ahí también hay que medir, como en el vacío, tenemos que medir la tensión de línea de cortocircuito, la corriente de línea de cortocircuito y la potencia trifásica total de cortocircuito. ¿Bien? Esas son las condiciones, ¿no? Entonces tendremos, ahí está lo que dijimos, se efectuará utilizando un puente, el valor medido debe ser extrapolado a la temperatura nominal de operación de los devanados, generalmente 75 grados. Si es que no hay mayor información, 75 grados se agarra. Aquí tenemos, miren, el esquema de conexión para la prueba de vacío del motor. Acá está el motor asíncrono, va a estar girando, por supuesto, eh, con ayuda de un autotransformador también para controlar la tensión, ¿no? Cerramos ese uno y arranca la máquina. Normalmente va a girar porque está libre. Y aquí con el fluke de multifunción podemos medir todo acá, ¿no? Tensión, corriente, potencia activa, reactiva, cos-phi, etcétera, etcétera. Todo se puede medir. Eh, entonces, se realiza cuando la máquina trabaja sin ninguna carga en el eje. En esta prueba se miden los parámetros primarios, así como la potencia en vacío, P sub 0, y la corriente en vacío, I sub 1, 0, ¿no? Eh, para distintos valores de la tensión aplicada. Entonces, para eso necesitamos esto, para regular la tensión. Y la más importante para nosotros es la tensión nominal. Con esa hallamos nosotros los parámetros. Los demás valores nos sirven para la separación de pérdidas.
se tienen en cuenta los valores de fase B1 y sub 0. Y sub 0 más o menos es entre 20 a 50% de la nominal, la corriente magnetizante, ¿no? La corriente magnetizante. Con estos datos, si es que no pudiéramos medir el factor de potencia, porque también seguramente que en medidas, en el curso de medidas, han estudiado las distintas formas de poder medir potencia, ¿no? Potencia activa, reactiva, etcétera, aparente. Entonces, acuérdense de la conexión clásica que conocemos de la conexión Aarón, ¿no es cierto? Con dos batímetros eh, y voltímetros y amperímetros, etcétera. Pero en el caso actual de los instrumentos que ya se cuentan, son más sofisticados, ya no necesitan tantos aparatos, simplemente necesitan una pinza amperimétrica y dos puntas de tensión, nada más, y con eso miden todo. Entonces, pero de todas maneras hay que tener el concepto. Entonces, si no pudiéramos medir el factor de potencia en vacío, lo calculamos, ¿no? Porque vamos a obtener la potencia total trifásica para la tensión nominal. Acá está la tensión nominal V1, la corriente por fase y su 1, 0, porque acá está en fase, ¿no? Acá M sub 1 es fase, 3. Entonces, si ponemos 3 acá, esto debe ser por fase, ¿no? Corriente y tensión de fase. Por eso B sub 1 igual a B sub 0. Muy bien. Y acá está el circuito equivalente, miren. El circuito equivalente. Vamos a borrar acá ya. Vamos a borrar un ratito para que no moleste y podamos proseguir. Muy bien. Ahí tenemos el circuito equivalente del motor en vacío, miren, en vacío. El circuito rotórico no existe porque está abierto, ¿no es cierto? S tiende a cero. Acuérdense que vimos la función límite que le aplicamos a las corrientes y vimos cuando S tendía a cero, la impedancia rotórica tendía a infinito. O sea, el rotor se quedaba abierto. Por lo tanto, no existe. El rotor no existe acá. Igual que en el transformador. Ahí está, lo mismo. Entonces, eh, es importante acá señalar, aclarar algunas cositas acá. Eh, si nosotros estamos tomando B sub 0 entre raíz de 3, estamos asumiendo que la conexión acá del estator es estrella, ¿no es cierto? Estrella es, correcto. Porque lo que estamos midiendo B sub 0 es acá, ¿no? Ahí estamos midiendo B sub 0. Y acá será B sub 1, ¿no? B sub 1. Entonces, para este caso, es mejor poner B sub 1, 0. Porque normalmente en el motor operando acá ya está el circuito equivalente. Acá es B1, ¿no? ¿No es cierto? Acá es I sub 1, etcétera, ¿no? Entonces, esta corriente en vacío es I sub 1, 0. En vacío. En vacío es, en vacío, B sub
1, 0 igual a B sub 1. Y la corriente I sub 1, no, con vector no, igual a I sub 1, 0. En vacío estamos diciendo, ¿no? En vacío. Bien, entonces acá es B sub 1, 0 en igual a B sub 0, que es la tensión medida entre líneas, y B sub 1 acá va a ser igual a B sub 1, 0, será entre raíz de 3, ¿no es cierto? Entre raíz de 3. Muy bien, entonces aquí eh, esto formalmente para escribirlo debe ser Z sub 0, o sea, la impedancia, ¿no? Total de vacío, debe ser eh, B sub 1, 0 entre I sub 1, 0. Ahí está. Pero B sub 1, 0 es igual a B sub 0 entre raíz de 3. I sub 1, 0, entonces por fase, ¿no? I sub 1, 0 es igual, por supuesto. Acá está yendo I sub 0. I sub 0 será igual a I sub 1, 0 por fase, ¿no? Estrella. El valor de línea es igual al valor de fase. Entonces reemplazamos, ahí están. Porque acuérdense que hemos tomado valores de P sub 0, I sub 0 y P sub 0. P sub 0. ¿No es cierto? La potencia trifásica. Acá B. Ahí está. Entonces, en base a esto, ¿no? Estos son de línea y esta es la potencia trifásica. Entonces, el Z sub 0 es por fase, por lo tanto, la tensión por fase en vacío sobre la corriente por fase en vacío. Y relacionándolo con la tensión de línea, tenemos B sub 0, la que hemos medido entre raíz de 3, y la corriente va a ser la misma, ¿no? Bien, lo mismo acá. Aquí decimos, como esto es por fase, todos los parámetros son por fase, entonces tenemos que tomar como P sub 1 por fase en vacío, sobre I sub 10, o sea, la corriente por fase en vacío al cuadrado, ¿no es cierto? Y la potencia monofásica en vacío será igual a la potencia trifásica total entre 3, ¿no es cierto? O entre el número de fases. Ahí está. Y la corriente primaria en vacío, como hemos visto acá, es igual a I sub 0. Por lo tanto, I sub 0 al cuadrado. ¿Y eso a qué es igual? R sub 0 es igual a R1 más R sub M. Ahí está, ¿no? R1 más R sub M. De aquí nosotros podemos determinar inmediatamente, si es que conocemos los valores de los ensayos de vacío, calculamos R sub 0, R1 ya lo hemos medido, ¿no es cierto? Y acuérdense que es según la corrección, pero entre líneas acá ya tenemos eh, R, ¿no? Hemos medido entre líneas, R mayúscula. Entonces, ese R1 es, si es estrella, es R mayúscula entre 2 corregido a temperatura. Si es delta, R1 es igual a 3 medios R mayúscula por la corrección de temperatura. Entonces, de aquí podemos ya determinar Rm. Será igual a R sub 0 menos Rm. Ahí está. Entonces ya es conocido eso. Acabamos de hallar, ¿no? Conocemos esto también, ¿no? Y hemos conocido con los cálculos R sub 0, por lo tanto, R sub m. Ya conocemos R1
y Rm. Bien, X sub 0, conociendo estos dos valores, ya sabemos que podemos determinarlo como raíz cuadrada de z sub 0 al cuadrado menos r sub 0 al cuadrado. O, ¿a qué cosa es igual a x sub 0? Es igual a x1 más xm, acá es xm, x sub m, x sub m, ¿ya? Entonces de aquí no conocemos ninguno, ¿ven? Solamente conocemos esto. Entonces hay que esperar la prueba de cortocircuito, en donde vamos a determinar x1. Y volvemos acá y determinamos xm. Bien. Eh, Otra forma de calcular esto es si es que conocemos el cos phi 0 igual a p sub 0 entre m1, ay, perdón, eh, b sub 0, b sub 0 y sub 0. No, si ponemos b sub 0 y sub 0, acá debe ser raíz de 3, ¿no? Raíz de 3, porque los valores de b sub 0 y sub 0 son externamente en la línea. Entonces acá será raíz de 3. O si es que utilizamos 3, será 3 cuando B sea por fase en vacío y la corriente sea por fase en vacío. ¿No es cierto? Ahí. Entonces, he conocido cos phi sub s. Entonces, z sub 0 eh, podemos, podemos expresarlo como el módulo, ¿no? Z0 por coseno de phi sub 0 más j, eh, más j z0 por 0 de phi sub 0. ¿No? Como en el transformador, ¿no? Como en el transformador. ¿Y esto qué cosa es? Esto es justamente R sub 0 más J X sub 0. ¿No? Ahí está. O sea que estamos hallando de otra forma, ¿no? Se puede hacer. Normalmente en transformador se hace así, pero en máquinas eléctricas, especialmente en la máquina síncrona, se procede de esta manera. ¿Ya? De esta manera. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a la prueba de vacío? Está claro, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos a entonces continuar. Dice las características de las magnitudes P sub 0, I sub 0, cos phi 0 en función de B1 se pueden visualizar en la figura 2. La tendencia, ¿no? La tendencia, que es importante, miren. Esto se da también en el transformador. En el transformador también sale la misma tendencia. A medida que va aumentando, está en vacío, ¿no? No hay carga en el eje. A medida que va aumentando la tensión, va bajando el factor de potencia y va subiendo la potencia en vacío trifásica consumida y a la vez la corriente también va aumentando, ¿no? Esa es la tendencia que debemos tener. Entonces dice, debemos señalar que en una marcha en vacío real, el deslizamiento es diferente de cero y por eso es necesario hallar el punto ideal de marcha en vacío, cuando S es igual a cero. Eso es lo que hemos hecho. Restando de P sub 0 las pérdidas eléctricas en el devanado primario para cada valor de B1 encontraremos la suma de las pérdidas magnéticas delta P en el fierro del estator y pérdidas rotacionales. Entonces, acuérdense lo que tenemos del,
del circuito de del diagrama de flujo de potencia, del diagrama de flujo de potencia. Teníamos esto, ¿no? Acá entraba, en vacío ahorita tenemos esto, P sub 0, lo que está ingresando, ¿no? Lo que hemos medido, las pérdidas en el cobre del estator siempre van a existir porque hay un campo giratorio. También va a existir las pérdidas en el fierro o magnéticas en el núcleo estatórico. Acá está la potencia electromagnética. De todas maneras, induce en el rotor fuerza electromotriz y corriente, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a haber pérdidas en el cobre del rotor. Debería haber, ¿no es cierto? Pero vamos a concluir lo siguiente. La potencia, perdón, la potencia mecánica. La potencia mecánica. Y después venía eh, las pérdidas mecánicas y las pérdidas adicionales, ¿no es cierto? Y luego la potencia en el eje, la potencia en el eje. Eh, las pérdidas adicionales. En vacío, esto es cero, porque no hay carga en el eje. Hemos asumido deslizamiento ideal, S igual a cero, por lo tanto, cuando el campo está sincronizado con el rotor, en el rotor no va a haber tensión inducida, tampoco corriente, por lo tanto, esto cero. Pero potencia mecánica sí hay, ¿no es cierto? Porque está girando, está girando. Entonces hay pérdidas magnéticas, pérdidas en el fierro y pérdidas en el cobre. Quiere decir que P sub 0 es igual a las pérdidas en el cobre del estator más las pérdidas en el fierro del estator y más las pérdidas mecánicas. Nada más, la potencia consumida en vacío va a cubrir esas pérdidas nada más, porque no hay trabajo útil, ¿no? Bien, entonces acá lo tenemos, miren. Quiere decir que estas dos pérdidas en el fierro y mecánicas van a ser igual a P sub 0 o como está acá, ¿no? Claro, P sub 0 menos esto, ¿no es cierto? Menos esto, menos las pérdidas eléctricas en el rotor. ¿Qué vendría a ser? eh, Aquí también, a ver, P sub 0, bueno, aquí debe ser I sub 1, 0, ¿no? Aquí debe ser I sub 1, 0. I sub 1, 0 debe ser. La corriente en vacío, por fase. Por eso se está multiplicando acá por 3, ¿no? ¿No es cierto? Por 3. No podría ser la de línea, ¿no? Por 3 la de línea, no. La de fase. I sub 1, 0 al cuadrado. Por R1. Ahí está. Entonces, esta, esta ecuación nos sirve para separar las pérdidas. Miren, las pérdidas magnéticas de las pérdidas mecánicas. ¿Ya? Entonces dice, restando de P sub 0 las pérdidas eléctricas en el devanado primario. Y nosotros hemos puesto cobre, ¿no? Para cada valor de B sub 1 encontraremos la suma de las pérdidas magnéticas y mecánicas o rotacionales. Ahí está la suma. ¿Bien? Entonces, vamos a borrar para que no nos moleste lo demás a medida que vamos explicando. En cuanto tengan alguna pregunta, háganla por favor. ¿Ya?
No se queden con las dudas, para nada. Bien, entonces eso queda ahí. Correcto. Miren, dice, en las condiciones de la prueba de vacío, n es constante, porque la tensión más o menos se varía desde 120% hasta el 80% más o menos. Y dentro de ese rango, la velocidad varía muy poco. Entonces se asume que es constante. Por eso que también la potencia mecánica eh, va a ser constante, ¿no? O las pérdidas mecánicas, ¿cierto? Las pérdidas mecánicas, ¿ya? No potencia mecánica, sino las pérdidas mecánicas. Acá deben ser pérdidas mecánicas. Como la pérdida mecánica depende es directamente proporcional al giro, ¿no es cierto? A la velocidad del rotor. Cuando está parado el rotor, la pérdida mecánica es cero. Acá debe ser delta, es cero. Como la velocidad es constante, las pérdidas mecánicas también van a ser constantes. Y al mismo tiempo la magnitud de delta en el fierro, la pérdida en el fierro, es proporcional a B1 al cuadrado. Eso sí, ¿no es cierto? La pérdida por histéresis, por Foucault, son proporcionales a B1 al cuadrado. Entonces van a ir variando. Las pérdidas magnéticas sí van a ser variables. Entonces podemos graficar esas tendencias, ¿no? De la suma de esto en función de B1, la figura 3, que representa de acuerdo a lo antes mencionado una línea recta y se proyecta hasta interceptarla con el eje de las coordenadas. En ese momento determinaremos las pérdidas en el núcleo magnéticas y las pérdidas mecánicas para la tensión aplicada igual a la nominal. Entonces aquí tenemos, miren, ahí está. En realidad, si nosotros aplicáramos acá eh, B1, o sea, en función de B1, si nosotros aplicáramos en función de B1 esta sumatoria, ¿no? Graficáramos en función de B1, obtendríamos más o menos una característica no lineal. Obtendríamos más o menos esto, más o menos así. Lo cual, de todas maneras, acá eh, va a tender a curvarse esta parte de acá, lo cual ya es porque la velocidad de la máquina de repente o la tensión comienza a bajar tanto de que la velocidad ya va a comenzar a disminuir notablemente y por eso va a haber esto. Entonces eh, se puede graficar mejor en función de B sub 1 al cuadrado o B sub 0 al cuadrado, en función de B sub 0 al cuadrado. Y en ese caso sale una línea. Y al final podemos, también ahí va a pasar esto, ¿no? Esto. En cuanto suceda eso, ya no es admisible esos puntos de vacío, porque ya no son coherentes. Es porque la tensión ya es muy pequeña y la velocidad está variando notablemente. Entonces, pero nosotros podemos interpolarlo y hacemos de que prolongamos la recta hasta que se intersecte con la ordenada, ¿no? Y ahí está que es constante las pérdidas mecánicas, ¿no? Para la tensión nominal, por ejemplo, acá obtendremos las pérdidas magnéticas, ¿no?
y para cualquier tensión. El que va a estar variando es las pérdidas magnéticas al cuadrado de la tensión, ¿no? Pero las pérdidas mecánicas van a ser constantes. Ese es el concepto, ¿no? De separación de pérdidas magnéticas y mecánicas de un motor asíncrono. Entonces, para mirar acá dice, en la figura 3 podemos observar que para valores pequeños de B1, la línea, ¿no? La sumatoria, ¿no es cierto? Lo que hablamos acá de esta curva, puede desviarse de la recta hacia arriba, ya que para tensiones muy bajas las pérdidas mecánicas constituyen una carga relativamente grande para el motor porque ya está frenándose y por eso el deslizamiento crecerá notablemente. Debido a esto, las pérdidas en el devanado rotórico serán notorias, ¿no? Lo que pasa es que las pérdidas eh, más adelante cuando lleguemos a, a ver el análisis de las pérdidas, vamos a encontrar lo siguiente, de que las pérdidas en el cobre del rotor van a ser igual a S veces la potencia electromagnética. La potencia electromagnética. Esto es fácil darse cuenta, porque tenemos que las pérdidas en el cobre del rotor, a qué eran iguales? Ya con parámetros reducidos, todo, ¿no? Frenado del rotor, etc. M1 por R2' por I sub 2' al cuadrado, ¿no es cierto? Bien, y la potencia electromagnética, ¿a qué era igual? Era igual a M1 por R2' entre S por I sub 2' al cuadrado, ¿cierto? Acá en esta resistencia se da la potencia electromagnética. Y la potencia mecánica es igual a M1, 1 menos S sobre S por I sub 2' al cuadrado. ¿Bien? Entonces, esas relaciones son importantes. Miren, si nosotros relacionamos estos dos, ahí nos damos cuenta de que eh, existe esta relación, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Miren, la potencia electromagnética es igual a las pérdidas en el cobre entre S. Ahí está, miren. Lo de arriba está acá. Las pérdidas en el cobre. Dividido entre S. Ahí está, ¿no? Entonces, por eso es que aquí dice, ¿qué cosa dice acá? Miren. En la figura 3 podemos observar que para valores pequeños de B1 la línea, la sumatoria, ¿no? Puede desviarse de la recta hacia arriba, ya que para tensiones muy bajas las pérdidas mecánicas constituyen una carga relativamente grande para el motor y por eso el deslizamiento crecerá notablemente. Va a crecer el deslizamiento. Debido a esto, las pérdidas en el devanado rotórico, ahí está, el devanado rotórico, serán notorias, que para dicha construcción asumimos igual a cero, ¿no? Igual a cero, asumimos. Pero a medida que aumenta el deslizamiento, va aumentando, ¿se dan cuenta? Va aumentando. El tramo de la recta desviada mediante una extrapolación implica no tomar en cuenta este efecto. Bien. Muy bien. La prueba de cortocircuito. La prueba de cortocircuito. Eh, el esquema es el mismo. El esquema a utilizar es el mismo. Tenemos la red, de la red pasa a través de un autotransformador, el interruptor termomagnético principal, la que va a conectar y desconectar al motor de la red, ¿no? Las mediciones que debemos hacer, y una cosa importante es que el rotor está parado, siempre, siempre está parado. Entonces,
Para esto, normalmente, para motores de baja potencia, por supuesto, para motores ya medianos, de mediana potencia, estamos hablando de 100 HP para arriba de repente, ya de mediana potencia, a partir de los 100 HP, ya es dificultoso frenar el rotor, ¿no? Deben tener dispositivos especiales para frenar. Por ejemplo, en un motor de 10 HP, 50 HP, nosotros, ¿qué hacemos? Desacoplado, no hay carga, y lo que hacemos es, conocen ustedes la llave inglesa, la llave francesa, Stilson también le llaman, ¿no? Con eso se agarra el rotor. Si el rotor está girando en sentido horario, eh, la llave que se va a aplicar acá debería estar al revés, ¿no? Para que no gire, para que no gire. Es decir, si está girando así, la llave debe estar hacia el otro lado, ¿no? Hacia el otro lado, apoyado en alguna superficie para que no gire. Y de esa manera se hace. O en motores un poco más grandes se aplica el mismo sistema del frenado de un carro, ¿no? Zapatas, con zapatas y presionar el eje para que no gire. Bueno, como le dije, más o menos hasta los 100 HP podrá hacerse eso. Más allá ya es dificultoso. Entonces lo que se hace es hacer la prueba en vacío por fase. A las 3 fases se le hace por fase. Y ya cuando se aplica una tensión solamente a una fase, el motor no va a arrancar, no va a girar, porque se estaría produciendo un campo pulsante. Y el campo pulsante va a inducir tensión y corriente en el estator, perdón, en el rotor. Pero como hemos tenido conocimiento de la parte introductoria donde vivimos campos de vanado, fuerzas electromotrices, etcétera, dijimos que el campo pulsantes se descomponían en dos campos giratorios de sentido contrario y de igual magnitud. Entonces, cada campo induce en el rotor su propia fuerza electromotriz, su propia corriente, y va a generarse también fuerzas electrodinámicas, las que hemos estudiado, para que la sumatoria de esas fuerzas electrodinámicas eh, por la distancia del radio, del D sobre 2, la distancia del diámetro del rotor hacia el eje, ¿no? Y que es donde se está apoyando el rotor, eh, también va a haber, pero van a ser opuestos porque las velocidades son distintas. Y en el mismo conductor va a existir dos torques en sentido contrarios. Entonces la máquina no se mueve. Esa es la explicación. Más adelante veremos el motor monofásico, en donde lo vamos a ver con más amplitud de esa parte. Entonces no arranca, no necesita freno, ¿no? Hay un método C. Entonces, ahora también para sacar inclusive el circuito equivalente, online lo hacen, o sea, caliente, ¿no? En caliente, ¿qué quiere decir? La máquina está operando normalmente, está operando y se hacen mediciones especiales en donde con los parámetros medidos, se van a obtener los mismos parámetros equivalentes que estamos haciendo bajo prueba de vacío y cortocircuito. Existen. Averigüen ustedes en internet, ¿no? Determinación de parámetros de un motor en caliente. Estudien eso, vean. Determinación de parámetros de un motor online o caliente, ¿no? En caliente, ¿ya? Lo usual es esto, ¿no? Porque es el más barato.
y mucho más didáctico, académico. El otro ya es ya más avanzado, eh, cuando ya salgan a campo, ya estén titulados, van a estar a trabajar ahí, van a encontrar seguramente algunos equipos de esa naturaleza. Muy bien. Entonces, eh, en el caso de la prueba de vacío, entonces regresamos un rato acá y vemos de que dice, se tiene en cuenta valores de fase B1, ¿no? La corriente de vacío de 20 a 50, pero la tensión debe, debe oscilar el B sub 0 en vacío, B sub 0, aproximadamente entre el 70% a 120% de la tensión nominal. Más o menos en ese rango se hace, ¿no? En ese rango. Eh, y la corriente de vacío va a ser esto, más o menos, ¿no? Va a ser más o menos. Eh, en el caso de la máquina en cortocircuito, entonces ahí ya no se toma en consideración la tensión, sino el parámetro de referencia es la corriente, ¿no es cierto? La corriente. Y esa corriente eh, también está en función de la tensión que debe ser reducida, ¿no? Entonces, para no pasar la corriente monofásica, o perdón, la corriente de fase, normalmente esta tensión de cortocircuito debe estar entre 15 a 25%, miren. ¿No? En el caso de vacío era 70 o 120%, pero en vacío, perdón, en cortocircuito debe ser tensión reducida para que la corriente no sobrepase la nominal, ¿correcto? Normalmente para la prueba de vacío se suele tomar un punto. Si queremos graficar la potencia de cortocircuito, la corriente, el factor de potencia en función de la tensión, entonces tenemos que tomar varios puntos, ¿no? Si no queremos, no nos interesa analizar la tendencia de las magnitudes en función de la tensión, simplemente tomamos un punto, el que corresponde a la corriente nominal, a la corriente nominal. Es decir, vamos variando desde una tensión pequeña, vamos aumentando la tensión, ¿no? Vamos aumentando la tensión mediante el autotransformador y acá va creciendo la corriente. Vamos a ver de qué la corriente va a ir aumentando hasta llegar a la corriente nominal. Y eso tomamos valor, porque ese valor del correspondiente a la corriente nominal nos sirve para determinar los parámetros, los que faltan, ¿no es cierto? Los que faltan, sobre todo de los parámetros del circuito rotorio. Entonces, eh, en el caso de vacío, los parámetros que nos sirven para el cálculo de parámetros es el que corresponde a la tensión nominal en vacío. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos varios puntos, dice, para varios valores de la tensión primaria, para parámetros constantes, la función de I1cc, o sea, la corriente de cortocircuito en función de B1, representará una línea recta. Ahí está la corriente, ¿no? Línea recta. PCC, una parábola cuadrática. Ahí está. Y cos phi, constante. En el caso de vacío, ¿se acuerdan? A menor tensión era mayor, a medida que aumentaba la tensión va bajando, iba bajando. Acá no, el factor de potencia va a ser constante.
Bien. Acá está, ¿no? Miren, en la prueba de cortocircuito es necesario prevenir el surgimiento de corrientes muy altas, por lo tanto el sobrecalentamiento del devanado. Con esta finalidad generalmente se realiza a bajas tensiones, de tal forma que podamos obtener los parámetros normalmente, ¿no? Los valores de la corriente y potencia de cortocircuito para la tensión nominal estarán dados por, si es que no calculáramos o no hiciéramos la prueba para corriente nominal, podemos hallar mediante una extrapolación, ¿no? Conociendo esta relación, en donde es la tensión nominal, la corriente, la tensión medida y la corriente medida. Ahí podemos hallar la corriente nominal. Muy bien, otra vez acá, ¿no? Entonces, una vez que tenemos eh, los parámetros medidos, tenemos de cortocircuito tenemos entonces la potencia trifásica, o mejor acá. Primero, BCC, la tensión de cortocircuito, y CC de línea, ¿no es cierto? De línea. Exteriormente estamos y la potencia trifásica de cortocircuito. Ahí está. Nuevamente acá sí se ha señalado que es estrella, por lo tanto, esto debe ser B1CC. O sea, la tensión B1 que debe ser normal del motor, ahora en cortocircuito, ¿no? O rotor bloqueado. Entonces aquí vamos a tener B sub 1 CC entre I sub 1 CC, ¿no es cierto? Tensión y corriente estatórica en cortocircuito, pero por fase, ¿no es cierto? Porque esto es por fase, acuérdense, la impedancia, la resistencia, la reactancia son por fase. Y este circuito también es por fase. Por lo tanto, B sub 1 CC por fase será igual a BCC entre raíz de 3, ¿no es cierto? Porque está en estrella. Luego tendremos RCC, la resistencia de cortocircuito, que debe ser igual a, o nuevamente, ¿no? Debe ser igual a R1 más R2'. Una cosa importante, ¿no? Una cosa importante acá. Aquí debería ir, ¿no es cierto? Aquí, perdón. Aquí debería ir RM y XM, ¿no es cierto? Ahí falta, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? De que en la prueba de, de cortocircuito y en el arranque se desprecia esta, esta rama magnetizante, ¿ya? Entonces escribimos acá. Durante la prueba de cortocircuito trifásico, entre paréntesis, rotor bloqueado, y durante la prueba de cortocircuito trifásico, rotor bloqueado, y el arranque, la corriente magnetizante es demasiado pequeña, ¿no? Acá tendríamos, ¿no es cierto? Acá tendríamos
y su 2'. Acá tendríamos y su M, y por acá y su 1, lo normal, ¿no es cierto? Ese es lo normal, el circuito equivalente normal del motor en operación. Ahí está. Pero bajo este criterio, en el arranque o rotor bloqueado, porque en el momento de arranque el motor está parado, ¿no es cierto? Es como si estuviera bloqueado. Y en la prueba de cortocircuito trifásico, efectivamente está bloqueado. Entonces coinciden los dos momentos para indicar de que la corriente de arranque o de cortocircuito va a ser única y la corriente magnetizante va a ser despreciable. La corriente magnetizante va a ser despreciable. Entonces tiende a cero y desaparece esto. Desaparece. Y en la prueba de cortocircuito queda tal como lo ven. Ahí está. Entonces, la prueba nos permite determinar justamente los restantes parámetros, ¿no? Bajo los supuestos coherentes, no hay problema. RCC, esto también será igual a la potencia monofásica de cortocircuito entre la corriente monofásica de cortocircuito al cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado, ¿no? Esto lo voy a quitar y decimos, ahí está, es igual a eso. Y reemplazando, la potencia monofásica de cortocircuito será potencia de cortocircuito trifásica que hemos medido entre 3, ¿no es cierto? Entre 3. Y la corriente eh, por fase de cortocircuito en estrella es igual a la de fase, ¿no? La de fase es igual a la de línea. Por lo tanto, ICC al cuadrado, la que hemos medido. ¿Eso a qué es igual? R1 más R2. Ya está. R1 más R2. Por lo tanto, esto ya era conocido desde el inicio. Ahora calculamos R2' igual a R1 menos, perdón, RCC menos R1, ¿no? Entonces ya hemos calculado eso, ¿se dan cuenta? Acabamos de determinar entonces R2. Nos falta X2, ¿no? Nada más, porque esto ya está determinado. R1 ya está, RM también ya lo habíamos determinado en vacío. Nos falta X1 y X2', ¿no? Muy bien, entonces, acá está nuevamente, ¿no? Nuevamente hemos escrito esto mismo, ¿no? Bien, eh, la corriente de cortocircuito por fase normalmente es menor o igual a 1 o 1.2 de la nominal, ¿no? De la nominal. Como dijimos, ¿no? No debe pasar. Si es que pasa, podemos hacerlo un poquito mayor que la nominal, pero rápidamente, porque la máquina tiende a calentarse, ¿no? Y se puede dañar el devanado, porque tiene mayor esfuerzo térmico. Muy bien. Entonces, se acordarán de cuando vimos las características iniciales constructivas de la máquina, vimos cómo en la máquina de rotor cortocircuitado o jaula de ardilla se aprovechaba el efecto superficial y para eso se hacían diferentes tipos de ranuras, ¿no? Doble jaula, jaula profunda o ranuras profundas, se utilizaban diferentes materiales, etc. Eh, bien, en este caso también vimos los diseños cuando comenzamos a hablar sobre los
los tipos de diseño de NEMA A, B, C, en donde se hablaba de las características de arranque sobre todo, ¿no? De la característica mecánica del torque de arranque, la corriente de arranque. Luego estudiamos la relación que había, ¿no es cierto? Ahí en los diseños tipo NEMA A, B, C, D, E, se daba la relación que existía entre la reactancia de dispersión del primario entre la reactancia de dispersión del secundario, o sea, del rotor, ¿no? Entonces, lo normal, para simplificar para nosotros, no vamos a centrarnos mayormente en un diseño tipo NEMA determinado. No, uno estándar, en donde X1 era igual a X2', ¿ya? Entonces, si es que no nos dicen nada durante los problemas que tengamos así, nosotros vamos a asumir de que X1 es igual a X2'. ¿Ya? Vamos a asumir sin ningún problema. Estamos asumiendo un tipo de diseño eh, ponderado, ¿no? Que, porque hay diferentes relaciones, ¿se acuerdan? Vamos a ver rapidito, ¿ya? Para que no quede en el aire esto. Acá está, ¿no? Miren, esto es característica de corriente para los diferentes diseños, ¿no? Eh, el torque para los diferentes diseños. Y acá está, ¿no es cierto? Por ejemplo, diseño NEMA A, mire, X1 entre X2' igual a 1. En el diseño NEMA B, X1 sobre X2', 2 tercios. Esa es la relación. X1 entre X2' para el diseño C, 3 séptimos. Diseño D, X1 sobre X2' igual a 1. ¿Ve? Hay dos diseños que tienen esta relación. Entonces, lo tomamos así. X1 entre X2' igual a 1. O sea, son iguales, ¿no es cierto? X1 igual a X2'. Por lo tanto, aquí al final nosotros asumimos eso precisamente, miren. Ahí está. Como hemos calculado XS, acá falta, creo, ¿no? Claro, claro, acá nos falta poner XS. Aquí XS debe ser igual a eh, ZCC al cuadrado menos RCC al cuadrado y raíz cuadrada, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces esto ya es conocido, XC. Conociendo eso, asumimos, asumimos de que X1 es aproximadamente igual a X2'. Por lo tanto, X1 igual a X2' igual a XS entre 2, ¿no? Entre 2. Ahí está, ¿no? Ahí está. O sea, la mitad sería, ¿no es cierto? La mitad, ¿ya? Una vez que determinamos esto, X1 igual a X2', y de ahí calculamos X1 sobre XC igual 0,5, eh, quiere decir que X1 es igual a un medio de XC y X2 también a un medio de XC, ¿no? Una vez conocido eso, regresamos a la prueba de vacío, ya conocemos X1 y X2, regresamos a la prueba de vacío aquí, ¿no? Esto quedó pendiente, ¿no es cierto? X1, ahí está, acá ya se estaba asumiendo, ¿no? X1 igual a X2'. Entonces, ya conocemos X1. Como conocemos X1, entonces podemos determinar XL, ¿no? XL.
está determinado, por lo tanto, de cortocircuito, ¿no? De cortocircuito. Hemos determinado, ¿no? Por lo tanto, xm igual a x sub 0 menos x1. Y listo. Con eso terminamos, ¿no? Con eso se termina de determinar los parámetros del circuito T equivalente. También aquí, como lo hicimos en vacío, también podemos determinar eh, acá, conociendo el factor de potencia, ¿no es cierto? Si conocemos el cos phi cc, podemos decir que RCC es igual a ZCC por coseno de phi sub c y, y XCC será igual a ZCC por seno de phi cc, ¿no? Y podemos hallar también de esa manera, no hay problema. Muy bien, entonces no se olviden de ver en internet, dense un tiempo y busquen determinación o parámetros simplemente de un motor asíncrono online, ¿no? En caliente. Determinación de parámetros de un motor en caliente, así se llama. Si el motor no para. Ustedes saben que parar un motor en un proceso de producción significa dinero, ¿no? Entonces, por eso los japoneses, si no me equivoco, han pensado, han ideado y han lanzado un equipo que puede hacer esas pruebas online, ¿no? En caliente, sin parar el motor. Lo que, la prueba que nosotros estamos haciendo es un motor parado, ¿no? Un motor que ha sido sacado, no está en operación y le estamos aplicando las pruebas. Muy bien, entonces si es que nosotros no pudiéramos hallar la prueba de cortocircuito para corriente nominal, entonces la corriente nominal lo podemos hallar así. La corriente de cortocircuito nominal. La corriente IS1CC, a la cual hemos llegado, y la tensión también la tenemos, ¿no? Entonces, BS1 nominal de la nominal entre esa tensión, ¿no? Podemos hallar de igual manera las pérdidas, perdón, la potencia de cortocircuito nominal. De la misma manera se hace para el transformador. Cuando en un transformador no ha sido posible hallar la prueba de cortocircuito a corriente nominal, pues de esta manera lo calculamos con los valores obtenidos, ¿no? Donde I1CC, PCC y I1CC corresponde a una de las medidas realizadas o uno de los puntos de las características. I1CC en función de B1, PCC en función de B1, las características, ¿no? Con la finalidad de descartar errores casuales, las magnitudes I1CC, PCC y B1CC es recomendable tomarlas de las características construidas, ¿no? O sea, de aquí, de las características, de aquí, de esta característica. Bien, acá tenemos ahora eh, transformación electromecánica de la energía perdida y eficiencia del motor asíncrono. Flujo de potencia. Ya habíamos adelantado en varias veces y anteriormente también, cuando comenzamos ahora, hemos hecho el diagrama de flujo de potencia. Y acá está, ¿no? Lo que hemos hecho, lo ponemos junto al circuito equivalente, ¿no? Aquí debe ser, aquí debe ser eh, M minúscula, M minúscula, ¿no? No mayúscula, ¿no? Y ahí tenemos el esquema, ya conocemos ya este esquema, eh, tenemos los parámetros ya obtenidos a partir de pruebas y podemos
escribir las ecuaciones fasoriales correspondientes a este circuito equivalente, ¿no? Y acá está. Acá está expresado la potencia mecánica, acá las pérdidas en el cobre. Si sumamos estos dos, aparece R2' entre S, que corresponde a la potencia electromagnética. Acá está, ¿no? La potencia electromagnética. Entonces, ahí está, ¿no? La potencia eléctrica que ingresa al estator por los bornes, el campo magnético giratorio que se genera, para que haya campo tiene que haber corriente. Y esas corrientes van a generar las pérdidas eléctricas en el cobre estatórico. Igualmente las pérdidas en el fierro del estator. En el rotor la despreciamos porque la frecuencia en operación normal es despreciable en el rotor, casi cero. Eh, en el entrehierro, el paso del estator hacia el rotor, ahí está la potencia electromagnética en forma de campo electromagnético. Pasa al rotor, se concatena con el devanado, ya sea rotor cortocircuitado o rotor devanado, y en todos los conductores se inducen tensiones y corrientes. Entonces aparecen las pérdidas eléctricas en el rotor. Como hay corriente, interactúa o esas corrientes polifásicas van a generar otro campo electromagnético. Interactúa con el campo estatórico y aparece un torque mecánico, o sea, la potencia mecánica tenemos acá. Al girar el rotor aparecen las pérdidas mecánicas y finalmente las pérdidas adicionales y la potencia útil en el eje, la que va a recibir la carga, ¿no? Entonces, veamos esto, un análisis rápido vamos a hacer. El circuito equivalente T y el diagrama de flujo de potencias reflejan, o sea, estos dos, ¿no? Estos dos, ¿no? El circuito equivalente en T y el diagrama de flujo de potencias reflejan todos los procesos fundamentales durante la transformación electromecánica de la energía en un motor asíncrono. La potencia activa que el motor consume de la red es, ahí está, miren, P1 total, ¿no? Si tenemos por fase B1 y I1, entonces habrá que multiplicarlo por el número de fases, ¿no? Si fuera de línea, entonces raíz de 3 será. Parte de esta potencia se consume en las pérdidas mecánicas, perdón, en las pérdidas eléctricas, no mecánicas. Acá es eléctricas, 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 por efecto Joule en la resistencia activa del devanado primario, o el cobre. Ahí está, ¿no? Delta PC1, M1, R1 por I1 al cuadrado. Esa es la potencia. Estamos viendo cada uno de las... Estamos yendo de acá, ¿no? Vamos a ir avanzando así, ¿no es cierto? Vamos a ir avanzando. Entonces tenemos la potencia que entra, la primera pérdida que hay, la otra parte se consume en forma de pérdidas magnéticas en el núcleo estatórico. M1 por R sub M, que es la resistencia magnetizante, por I sub M al cuadrado. O si está en el circuito, esto es en el circuito serie, ¿no? Si está en el circuito paralelo, acá ya será R sub M mayúscula. Por la corriente ya será la activa también, I sub M activa al cuadrado. O si conocemos la fuerza electromotriz inducida en el estator y la resistencia magnetizante en paralelo, podemos calcular las pérdidas, ¿no? Podemos calcular las pérdidas. La potencia restante, después de las pérdidas activas en el estator, o sea, en el cobre, y las pérdidas magnéticas, la potencia que queda es la potencia electromagnética, transmitida del estator hacia el rotor a través del entrehierro mediante el campo magnético. En el diagrama de flujo de potencia tenemos P sub E igual a P sub 1, que es la potencia que está entrando por los bornes, menos las pérdidas en el cobre,
del estator y las pérdidas en el núcleo ferromagnético del estator. En el circuito equivalente, esta potencia es importante, ¿no? Esta potencia corresponde a la potencia disipada en la resistencia activa del circuito secundario del rotor. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí ya habíamos adelantado esto, ¿no? Esto es en el circuito T equivalente y esto es con parámetros reales, ¿no es cierto? Parámetros reales, ahí está el número de fases del rotor, en cambio acá ya está reducido y el número de fases se asume al estator. Pero acá sería bueno incluir lo siguiente. Entonces, esto es circuito T. Esto es parámetros reales. ¿No es cierto? Esto ya lo habíamos indicado, ¿no? Y si ponemos M sub 2, R sub 2 prima entre S por I sub 2 prima, 2 prima al cuadrado, esto es en el circuito L invertida. L invertida, ¿no? Ahí está. Entonces, eso tiene que ser invariable, esa potencia, ¿no? En cualquiera en el motor real, en el circuito T o en el circuito L invertida. ¿Bien? Luego, tenemos parte de la potencia electromagnética se disipa o se pierde en forma de pérdidas eléctricas por efecto Joule en calor, ¿no? En la resistencia activa del devanado secundario, cobre del rotor. Ahí está. Aquí, de igual manera, aquí habría que aumentarle, esto ya lo hemos escrito anteriormente, pero lo formalizamos acá, ¿no? Aquí lo formalizamos y decimos que esto es igual también a M sub 2 por R sub 2 prima por I sub 2, 2 prima al cuadrado, ¿no es cierto? Circuito T, parámetros reales y circuito L, invertida. ¿Correcto? Y comparando justamente la potencia electromagnética con las pérdidas en el cobre del rotor, las expresiones, llegamos a esta conclusión, ¿no? La cual también ya habíamos adelantado. La potencia restante, ya estamos acá, ¿no? Hemos pasado de la potencia electromagnética, hemos restado esto y la potencia mecánica, ¿no? Hemos restado esto, vamos a restar y viene la potencia mecánica. La potencia restante se transforma en potencia mecánica desarrollada sobre el eje del rotor. En el diagrama de flujo de potencia tenemos potencia mecánica, la potencia electromagnética menos las pérdidas en el cobre, ¿no es cierto? ¿Bien? En el circuito equivalente tenemos, vamos a borrar esto, vamos a borrar. Y tenemos que la potencia mecánica en el circuito equivalente es igual a M1, 1 menos S sobre S por R2' por I2' al cuadrado. Y con parámetros reales, ¿no es cierto? Y en el circuito L invertida tendremos M2, 1S entre S por R2' por I2, 2' al cuadrado. Entonces, circuito T, parámetros reales y circuito L invertida. ¿Bien? Si nosotros comparamos también la potencia mecánica con la potencia electromagnética que tenemos más arriba, con esto, miren, acá está dividido entre S, ¿no?
la potencia en el cobre, está la pérdidas en el cobre del rotor entre S. Y acá podemos decir de que eh, la potencia mecánica es 1 menos S, ¿no es cierto? Porque si acá sin 1 menos S, si fuera 1 esto, 1 menos S, 1, tendríamos la potencia electromagnética, ¿no es cierto? La potencia electromagnética. Pero este 1 menos S, acá está. Entonces la potencia mecánica es 1 menos S por la potencia mecánica, ¿no? M1 por R2' entre S por I sub 2 al cuadrado. Y ahí está. Entonces, de esa manera estamos viendo cómo se pueden obtener diferentes relaciones de, entre los parámetros de la máquina, ¿no? En lo referente a la potencia, según el diagrama de flujo de potencia. Luego tenemos de que parte de la potencia mecánica se pierde dentro de la misma máquina, pérdidas mecánicas por ventilación y fricción. Puede ser obtenido mediante ecuaciones empíricas o a partir de la prueba de vacío. La separación de pérdidas, ¿se acuerdan? Delta P magnética, fierro en el estator, más esto es P sub 0 menos las pérdidas en el cobre del estator. Y ahí se determina qué constante, ¿no? Entonces, no hay problema. Pérdidas magnéticas en el núcleo rotórico se considera igual a cero. No hay en el diagrama de flujo de potencia porque F sub 2 está en función de el deslizamiento y la frecuencia del estator. Y ese deslizamiento está dentro de este rango, que es muy pequeño. Pérdidas adicionales obedecen fundamentalmente al contenido de armónicos superiores en el campo magnético, que surgen por la presencia de armónicos superiores en la fuerza magnetomotriz de los devanados y debido a la forma dentada del estator y el rotor. En el primer caso de los armónicos, ¿no? Los armónicos superiores del campo inducen fuerzas electromotrices y corrientes en los devanados. Eh, Acuérdense que esos armónicos de campo pueden girar en el mismo sentido que el campo fundamental o en sentido contrario. El signo lo determina, ¿no? ¿Y de dónde viene el signo? De los factores de devanado, ¿no es cierto? Del factor de paso, factor de distribución. Entonces, cuando los armónicos de campo coinciden con el fundamental, se le llama armónicos eh, superiores de secuencia positiva. Y lo que van en contra o le llaman también síncronos, armónicos síncronos. Y a los que están en contra, asíncronos, en contra del campo fundamental, ¿no? Bien, entonces, en el primer caso dice, los armónicos superiores del campo inducen fuerzas electromotrices y corrientes en los devanados, debido a lo cual aparecen pérdidas eléctricas adicionales, magnéticas, ¿no es cierto? Igualito que el campo fundamental que ocasiona pérdidas en el estator, esos campos superiores, de armónicos superiores, también van a inducir esas pérdidas, ¿no? Van a ocasionar pérdidas magnéticas. Aparecen pérdidas eléctricas adicionales notorios en rotores de jaula de ardilla. En el segundo caso, estos armónicos de campo producen las pérdidas magnéticas adicionales en las superficies o pérdidas superficiales y el cuerpo de los dientes, pérdidas pulsatorias del rotor y el estator. Este último debido al desplazamiento de los dientes rotónicos con respecto a los del estator, ¿no? O sea, en algún momento van a estar frente a frente, diente del estator y diente del rotor, y en algún momento estator con ranura. Eso ocasiona la pulsación y ocasiona presencia de armónicos debido a los dientes y ranuras, ¿no? Del estator y rotor.
Dice, debido a que las pérdidas adicionales presentan dificultades para su cálculo o determinación experimental, las normas recomiendan tomar el 0,5% de la potencia eléctrica que ingresa al motor bajo carga nominal. O sea, las pérdidas adicionales podemos tomarla si conocemos la potencia que está consumiendo el motor. Miren, 0,005 de esa potencia. Es pequeñísimo, ¿no? O si se quiere, sin mucho error, si no se conoce la potencia que ingresa de la red, puede ser la potencia que sale por el eje, sin ningún problema. El error es despreciable, porque el valor es muy pequeño. Para otras cargas diferentes a la nominal, también podemos determinarla. Si conocemos las pérdidas adicionales para una corriente dada, que no sea la nominal, acá está I1, entonces la dividimos entre I1 al cuadrado y hallamos las pérdidas adicionales para esa carga, ¿no? Para esa carga que nos interesa. Asimismo, dice, se debe indicar que en los devanados también surgen pérdidas eléctricas adicionales debido a las corrientes parásitas por el efecto Skin. Sin embargo, estas pérdidas, si fuera necesario, se consideran con un correspondiente incremento en las resistencias R1 y R2, por lo que no se consideran en las pérdidas adicionales. La potencia mecánica útil en el eje o la potencia secundaria, según el diagrama de flujo de potencia, ¿no? Retrocedemos, la potencia de salida en el eje, P sub 2, la potencia útil es igual a la potencia mecánica menos las dos últimas pérdidas, ¿no es cierto? Las dos últimas pérdidas. Acá está. La potencia en el eje es igual a la potencia mecánica menos estas dos últimas pérdidas. Muy bien, entonces la sumatoria o pérdidas totales del motor es, por supuesto, todas las pérdidas que hemos visto, ¿no? La sumatoria de pérdidas, pérdidas en el cobre del estator, en el núcleo del estator, en el cobre del rotor, las pérdidas mecánicas y adicionales. Finalmente, la potencia en el eje, la que sale, la potencia útil, es igual a la potencia que entra eléctrica por los bordes del motor, menos la sumatoria de pérdidas, ¿no? Es correcto. La eficiencia del motor, ahí está, P sub 2 entre P sub 1, o sea, la potencia de salida entre la potencia, perdón, la potencia de salida entre la potencia de entrada, ¿no? En el eje sobre la potencia eléctrica. 1 menos sumatoria de pérdidas sobre P sub 1. Les había mencionado en algún momento cuando si nosotros quisiéramos calcular la corriente de un motor con los datos de placa y si no hubiera factor de potencia y no hubiera eh, eficiencia, ¿no es cierto? Tendríamos esta corriente, ¿no es cierto? La corriente del motor puede ser, normalmente debe ser P sub 1 entre raíz de 3, acá I sub 1, ¿no? La que está consumiendo. Raíz de 3 por la tensión y por el coseno de phi, ¿no es cierto? Coseno de phi 1, phi 1. Pero la eficiencia, como estamos viendo, es igual a P sub 2 entre P sub 1. Y acá está P sub 1, ¿no? Entonces, quiere decir que si nosotros conocemos la potencia P sub 2 en el eje que normalmente se da en la placa de un motor, si conocemos esto, entonces I sub 1 será igual a P sub 2 entre raíz de 3 por B sub 1
por cos phi 1 y por la eficiencia, ¿no es cierto? Y por la eficiencia, ahí está. Esto, si es que está en HP, habrá que convertirlo a vatios, ¿no? A vatios. Si está en kilowatt de frente, por ahí, por 10 a la 3 y se obtiene la correcta. Pero acá viene esto, ¿no? Que habíamos dicho que hay algunas veces en donde nosotros tenemos que asumir el factor de potencia y la eficiencia. Y más o menos en la práctica, ya cuando tengan práctica, ustedes van a comprender mejor. Y cuando la potencia nominal, mire, es de 1 a 1000 kilowatts, ¿no? Y la eficiencia está dentro de este rango, ¿no? 0,72 a 0,95. O sea, las de pequeña potencia están 0,72, 0,75. Las medianas 0,8 a 0,85, un poco más. Las grandes ya de 0,9 a 0,95. Pero como si hubiera un motor, por ejemplo, dos motores de 1000 kilowatts, eh, dos motores de la misma potencia, el que tenga mayor velocidad va a tener mayor eficiencia. O sea, a mayor velocidad la eficiencia aumenta. Y también el COSFI. El COSFI también a mayor velocidad y mayor potencia aumenta el COSFI. ¿Ya? Lo que hemos visto es el balance de la potencia activa y el proceso de transformación electromecánica de la energía en un motor asíncrono. Esto mismo se puede hacer analizando el diagrama fasorial, ¿no? En donde hay que hallar la corriente activa y reactiva tanto del estator, del rotor, etc. Un poco más analítico es. Se puede hacer, se puede hacer, ¿ya? Muy bien, vamos a terminar porque ya me había pasado ya un poco. Sí, vamos a quedarnos ahí, después ya nos falta poco, así que ahí nomás vamos a quedarnos para poder descansar unos 5 minutos y comenzar con la otra sección. Em, Repasen, por favor, estudien y en la próxima clase la próxima semana vamos a ver qué día vamos a tomar la práctica, ¿ya? Por ahora, estudien y ya pueden comenzar a hacer también el segundo trabajo monográfico, ¿no? Entren al Moodle y ahí está el segundo trabajo monográfico. Vamos a ver en qué. Ratito. Voy a retroceder y eso todavía se ha dado en la semana. Esto también vean conexionado de motores asíncronos. Es importante también conexionado diferentes tipos de conexiones cuando el motor tiene 6 salidas, 9 salidas, 12 salidas, etcétera, ¿no? Acá está el trabajo monográfico 2, ¿no? Ahí eh, se les da el enunciado y, lo, y los datos también lo van a tomar de ahí por grupos. Hay variantes. Exactamente lo que acabamos de ver en la prueba de vacío y cortocircuito y la medición de la resistencia, ese mismo dato viene en cada variante, ¿ya? Entonces ya hemos explicado cómo se hace, cómo pueden ir calculando, ¿ya? Entonces traten de comenzar ya porque el día del examen final se entrega el trabajo. Muy bien, entonces vamos a culminar acá, señores. Eh, que tengan buenas noches. Ya va a ser noche ya. Y como siempre a tener cuidado, ¿no? En todo. Eh, que parece que hay problemas de una nueva ola, no sé, pero hay que cuidarse. Muy bien, señores, vamos a finalizar
Que tengan buenas noches, ¿ya? Hola, profe.